Las variedades tradicionales, también llamadas variedades locales o autóctonas, son variedades de cultivo que han sido seleccionadas y mantenidas durante siglos por los agricultores y agricultoras que las siembran año tras año. Estas variedades están adaptadas a las condiciones medioambientales locales, pero también están asociadas a otros usos, conocimientos, costumbres, gastronomía tradicional de las comunidades donde se han cultivado. Muchos hemos conocido los tomates de cuelga, los melones de invierno o los pimientos de ristra. Muchas de estas variedades se están perdiendo. Es lo que se llama el proceso de erosión genética o pérdida de biodiversidad cultivada. En 2019, la FAO publicó el informe El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo. Según este texto, de las 6.000 especies de plantas que se cultivan para obtener alimentos, tan solo 9 representan el 66% del total de la producción mundial de cultivos. Nuestros abuelos y tatarabuelos llegaron a usar 7.000 plantas diferentes. En España, según la FAO, el 20% de la ingesta de proteína diaria se deriva del consumo de trigo, es decir, nuestra dieta depende en una quinta parte de un solo cultivo. Además de la reducción drástica en el número de especies cultivadas, la pérdida de la biodiversidad también se manifiesta dentro de cada cultivo, puesto que cada vez más se han ido reduciendo el número de variedades cultivadas. Alrededor del 80% de las variedades de semillas y cultivadas hace un siglo se han perdido para siempre. En 2018, solo 4 empresas controlaban más del 60% de las ventas mundiales de semillas patentadas. Dato realmente preocupante, dado que la biodiversidad agrícola juega un papel fundamental en la adaptación a cambios ambientales y sociales, y en especial al cambio climático. Por eso hoy está con nosotros Guiomar Carranza, que es especialista en estos temas. Ella es bióloga y es doctora en agroecología y actualmente trabaja en el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de Olavide. Guiomar ha investigado en los últimos años sobre los beneficios para la sociedad del uso de variedades locales de trigo en Andalucía y ha participado en diversas iniciativas que están vinculadas con la puesta en valor de estas variedades. Bueno, Guiomar, ¿por qué desaparecen las variedades locales de los campos? Pues a principios del siglo XX solo se cultivaban variedades tradicionales. Sin embargo, cuando llega la Revolución Verde, como a mediados del siglo pasado, se introdujeron variedades modernas diseñadas por investigadores en programas de mejora genética para producir mucho grano, en el caso de los cereales, pero a costa de un elevado uso de fertilizantes y fitosanitarios químicos. La consecuencia pues, fue la progresiva sustitución de estas variedades tradicionales que, como tú has dicho, estaban adaptadas a condiciones locales del terreno y del clima, por unas variedades modernas que dependían de aportes químicos y que no estaban adaptadas a estas condiciones locales. Entonces, hay un cambio, por un lado, en el sujeto que realiza la selección, pero también vemos que hay un cambio de los criterios bajo los que se realiza esta selección, ¿no? También decir que estos programas de mejora genética fueron apoyados e impulsados por las instituciones públicas y evolucionaron en paralelo a un sistema que penaliza el uso de semillas tradicionales. Por ejemplo, por un lado, las semillas que se compran tienen que estar certificadas y las normas de certificación impiden en la práctica que podamos registrar las variedades tradicionales porque ellas no cumplen con los criterios que exige la ley para que se registren. Por otro lado, además, sabemos que la agricultura ecológica actualmente exige el uso de variedades certificadas, por lo que al final no se pueden ni sembrar ni comprar. Entonces, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si los agricultores no tienen semillas, los harineros no tienen grano que moler y los panaderos y las fábricas de pastas pues no disponen de la harina y de la sémola de las variedades tradicionales, por lo que al final pues no llegan a manos de los agricultores. Precisamente varias investigadoras del Laboratorio de Agroecosistemas y de Alimenta habéis llevado a cabo un experimento de campo para comparar variedades tradicionales frente a variedades mejoradas de trigo en manejo ecológico y en manejo convencional. De todo este experimento, ¿cuáles son las principales conclusiones que habéis observado? ¿Y qué otros beneficios más allá del campo nos están aportando estas variedades? A través de varios años del experimento pudimos observar varias cosas. En primer lugar, que en condiciones de secano mediterráneo las variedades tradicionales producen la misma cantidad de grano que las variedades modernas y además de forma más estable en el tiempo. ¿Y esto por qué? Pues porque la disponibilidad de agua
es el principal factor limitante en el secano y no la cantidad de productos que tú le echas a la tierra. En segundo lugar, las variedades tradicionales compiten mejor contra las hierbas, por lo que su cultivo para los agricultores ecológicos podría contribuir a reducir el número de pases para el control de hierbas, pero para los agricultores convencionales podría reducir la cantidad de herbicidas que se necesita. Y en tercer lugar, las variedades tradicionales tienen un ciclo de vida más largo y además son más altas que las variedades modernas, lo cual es ventajoso para la conservación de aves que están asociadas a estas plantaciones de cereal porque les proporciona más hábitat, más refugio y además más probabilidad de encontrar alimento. En cuarto lugar, observamos que las variedades tradicionales producen más paja y más raíz que las variedades modernas. Y esta ventaja es clave para hacer frente al cambio climático. En primer lugar, porque los agricultores pueden disponer de la misma cantidad de paja para vender o alimentar al ganado que con las variedades modernas y además tienen una cantidad extra para incorporar al suelo. En segundo lugar, al incorporar más paja y más raíz, estamos contribuyendo al secuestro de carbono en el suelo, que significa que 43 gramos de CO2 se están retirando de la atmósfera, ¿no? Con lo que estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático. Por el contrario, con cada kilo de trigo que se produce con variedades modernas y con manejo convencional se emiten a la atmósfera 263 gramos de CO2 y la diferencia es bastante grande, es de más de 300 gramos de CO2 por kilogramo de trigo que se produce. Muy bien. Por concluir, Guiomar, tú estás implicada en las iniciativas que estás llevando a cabo en un Living Lab que se llama Trigolab Innova. Bueno, explícanos primero en qué consiste un Living Lab y en concreto este Living Lab. Comenzamos una red de trabajo colaborativo con agricultores, empresas de transformación agroalimentaria, asociaciones de productores y consumidores, organizaciones vinculadas con la agricultura ecológica y la biodiversidad, investigadores, etcétera. Esta red es la que se llama Trigolab Innova y se llama Laboratorio Vivo o Living Lab porque se basa en la cogeneración de conocimiento entre todos los agentes que la componen. Es decir, a partir de la cooperación desarrollamos acciones con el objetivo de impulsar mejoras, que en nuestro caso son mejoras relacionadas con el cultivo y el consumo de variedades tradicionales. Actualmente en Trigolab Innova estamos reproduciendo las variedades tradicionales en el campo, tanto con agricultores, agricultoras y una empresa de semillas ecológicas que se llama Semillas Silvestres y que es de las pocas empresas de semillas ecológicas en la región, pero también estamos intentando trabajar desde la transformación. Proponemos el trabajo coordinado con pequeñas agroindustrias a escala local y que ya tienen una experiencia previa en el uso de estas variedades, desde harineras hasta panadería ecológica. Arrate Corre trabaja junto a su hermano Igor en Espiga Negra, que es una empresa pionera a nivel español en la elaboración de pasta artesana. Son el único proyecto que cuenta con su propio molino semolero y fabrica su pasta artesana a partir de la molienda de trigos duros ecológicos y cultivados de forma local. Arrate ha sido galardonada en la 12ª edición de los Premios de Excelencia a la Innovación de Mujeres Rurales que concede el Ministerio de Agricultura y queremos agradecerle mucho su participación aquí hoy con nosotros. Arrate, ¿qué os ha impulsado a vosotros a introducir las variedades tradicionales en los productos que elaboráis? Pues nosotros comenzamos nuestra actividad entre el 2014 y 2015 y mi hermano y yo, pues la verdad es que teníamos pasión por el cereal, no tenemos tradición familiar agraria, pero era algo que nos motivaba muchísimo. Y como no teníamos tierras, pues pensamos, bueno, vamos a transformarlo, vamos a hacer un pequeño análisis de qué son esos productos que están faltando o que no hay una transición desde el campo hacia los platos, hacia las consumidoras, ¿no? Y nos dimos cuenta, pues bueno, que la cuestión de los molinos, sobre todo los más pequeños, localizados en las comarcas, pues era muy problemática, había cada vez menos. En ese sentido también, pues bueno, había habido una pérdida de biodiversidad en los trigales. Entonces, algo que empezó a ser una reflexión teórica, finalmente decidimos llevar esta teoría a la práctica y diseñar un pequeño molino semolero, que bueno, la sémola es una especie de harina un poquito más gruesa, pero que es esencial para la elaboración de pasta. ¿Y por qué nos dimos cuenta que teníamos que tener nuestro propio molino? Porque si queríamos trabajar con variedades tradicionales y además con un contacto directo con
con la tierra, no podíamos depender de lo que nos ofrecían los mercados, ¿no? Que el mercado, digamos, de las harineras o de los derivados del cereal está tan sumamente concentrado que en este tipo de escalas hubiera sido muy complicado. Inicialmente tuvimos mucha dificultad porque obviamente son variedades que se han perdido, entonces las fuimos recuperando a través de algún agricultor que nos las cedió, que las había guardado, proyectos como el de la UPO que inició esa recuperación de variedades tradicionales que luego, pues bueno, nosotras hemos llevado a campo a través de multiplicaciones para utilizar en nosotros luego a nivel, digamos, de nuestras producciones de pasta. Es una mezcla entre, pues bueno, querer recuperar biodiversidad, un poquito de nostalgia, ¿no? Querer recuperar esos saberes o esos granos que antes estaban en los campos y de repente desaparecieron. Y luego también está el factor de independencia, ¿no? El poder contar con variedades locales que no dependen, pues bueno, de ese poquito número de empresas que a nivel mundial controlan toda la biodiversidad. También querría saber, luego en la transformación de vuestros productos, de vuestra pasta, ¿qué os habéis encontrado en cuestiones, por ejemplo, de calidad, ¿no? Pues bueno, en cuestiones de calidad, ya simplemente en la molienda, ¿no? Que nosotros no veníamos de este mundo, entonces cada vez que probamos una variedad nueva, pues es una emoción porque es una sorpresa. Y las primeras pruebas que hicimos con estas variedades era sobre todo el aroma. Era un aroma que decías, ostras, ¿cómo huele esto, no? ¿Qué sabor a trigo tan intenso, qué aromas tan dulces? Eso ya de entrada simplemente en la molienda ya lo veíamos. Nosotros hacemos análisis de calidad también de todas las variedades que utilizamos, porque ahora actualmente tendremos unas 5 más o menos. Entonces, pues bueno, hacemos nuestras mezclas, nosotros amasamos simplemente con agua, se moldea con bronce, que es un material que le otorga cierta rugosidad, pero que también te obliga a trabajar más despacito que en los procesos industriales, y luego hacemos secados siempre por debajo de 40 grados y son secados muy largos. Un poquito para que la gente comprenda la escala. Yo para elaborar, por ejemplo, un lote de espagueti necesito 3 días. Una producción industrial en menos de 4 horas lo tiene terminado. Ahora mismo creo que en toda España habrá unas 4 plantas industriales de producción de pasta, que son las que realmente controlan el 100% de la producción y el 100% del mercado. Y la diferencia de escala, para entendernos, entre un proceso industrial y uno artesano es que estas plantas son capaces de elaborar unas 400 toneladas diarias de pasta y nosotros al máximo en todo un año elaboraremos unas 30 toneladas. Entonces, los tiempos, digamos, de elaboración son muy diferentes, son procesos que al final el producto, digamos, es un producto distinto, todo es pasta, pero son productos totalmente diferenciados. Entonces, claro, estas variedades tradicionales le ofrecen ese valor añadido, por lo que te comentaba, de sabor, y luego son muy interesantes para trabajar en estos procesos lentos. Porque no es que tengan menos gluten, sino que son glútenes distintos, normalmente son más extensibles, entonces hay que tratarlas con mimo, cosa que en el proceso artesanal ya viene por definición. Entonces son unas variedades que realmente si les aplicáramos un proceso industrial, tanto en elaboración de pasta como en elaboración de panes, pues probablemente perderían todo ese valor, porque la calidad final del producto alimentario no viene dada solo por la materia prima, sino la parte del proceso es muy, muy importante. Y en cuanto a los derivados de los cereales, tenemos que tener en cuenta que no hay una única transformación, sino que son 2. Primero hay que moler y luego hay que elaborar. Entonces, esta parte es muy, muy importante para que esas cualidades de esa materia prima pues al final terminen en el plato de las personas. Son unos trigos que es verdad que al principio te tienes que familiarizar con ellos. Nosotros cada año cambiamos de trigo porque entra una cosecha nueva, lógicamente. Entonces, de hecho, les llamamos añadas, ¿no? Casi como robando esta terminología de los vinos. Y luego nosotras tenemos la suerte también de tener cerca a las personas que cultivan estas variedades, que además, pues bueno, de alguna manera les hemos animado a nosotras a introducirlas. Todas estas variedades o todas estas formas de cultivar y de recuperar biodiversidad en el cereal y apoyar procesos artesanales, al final vienen de la mano siempre y cuando
consumidores y consumidoras den el valor que realmente tiene todo este trabajo, porque muchas veces no se ve el trabajo que hay detrás de todos estos procesos. Todo esto se tiene que traducir en dar más valor a estos productos, que son productos de la cesta básica, pero que realmente apoyándolos pues tienen unas implicaciones sobre el territorio muy, muy importantes. ¿Cómo seguimos apoyando la producción, la valorización, el consumo de las iniciativas que están recuperando las variedades locales? ¿Por dónde continuamos? Pues nosotras pensamos que las variedades tradicionales solo tienen sentido en un sistema alimentario que sea sostenible, que esté conectado con el territorio, que sea responsable con las relaciones socioeconómicas en las que se sustenta. Por eso nosotras apostamos por el trabajo en este tipo de sistemas, apoyando este tipo de proyectos con los que hemos hablado y por supuesto, los productos de variedades tradicionales. Bueno, pues quiero agradeceros todas vuestras explicaciones y vuestras aportaciones al debate. Esto ha sido Como Comemos, el podcast de Alimenta. Puedes seguirnos en la plataforma de podcast que elijas. Hasta la próxima.